Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros y compañeras. Nosotros somos del grupo número 1. Nuestro tema de investigación es sobre la diversidad en el aula, distintas maneras de aprender, discapacidad y dificultades de aprendizaje. Nuestro grupo está integrado por el compañero Pedro Sanabria, la compañera Liliana Rojas, Nuria Guerrero, Liz Carolina Agüero y quien les habla, Diego Encina. Como introducción, vivimos en una sociedad donde todo es cuestionable y susceptible de ser debatido. En educación hay una realidad que resulta irrefutable, una realidad que además de ser universal ha estado presente desde el principio de los tiempos porque está estrechamente vinculado a la propia naturaleza del ser humano. La diversidad en el aula, distintas maneras de aprender, discapacidad y dificultades del aprendizaje. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de las diferentes características físicas, sociales y personales que existen en un grupo, en este caso en el aula, en un grupo de alumnos. Estas características pueden referirse a la raza, la edad, sexo, religión, la capacidad física y mental. También incluye el idioma, formación, etc. Existen dos factores esenciales en la diversidad. Uno de ellos es el factor sociológico y el factor psicopedagógico. El factor sociológico nos habla en el contexto sociocultural y económico de un país. Y el factor de ámbito psicopedagógico está derivado de las insalvables diferencias en las capacidades intelectuales del alumno. Consideraciones generales para entender la atención a la diversidad. Para muchos actores, hablar hoy de la atención a la diversidad es hablar de la calidad de la educación, es hablar de igualdad y justicia social y es, en definitiva, hablar de nosotros mismos y de nuestro trabajo como docentes. Área encargada del proceso. En primer lugar tenemos al Ministerio de Educación y en segundo lugar está el docente. Como bien sabemos, hoy por hoy, en muchos casos, el docente muchas veces se encuentra solo con esta situación, ya que bien sabemos de las deficiencias que existen en el ámbito de la educación, ya sea por recursos económicos, recursos humanos también. En muchos colegios no existe, ¿verdad? Un psicopedagogo que ayude a los docentes para plantear la educación a los alumnos que tengan alguna discapacidad, ya sea física o intelectual, ¿verdad? Porque ellos requieren de una educación diferente, por decirlo así. El plan de atención a la diversidad. Cuando hablamos plan de atención, se refiere al conjunto de actuaciones y medidas para dar al alumno una educación ajustada a su realidad. O sea que la educación, el plan se debe ajustar a las necesidades del alumno. Atención a la diversidad. El plan de atención a la diversidad de un centro educativo no debe entenderse como la suma de programas, acciones y medidas aisladas como la responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino como una actuación global. O sea, que esto le incluye a todos los encargados del proceso de educación. Medidas de carácter ordinario.
la programación del aula como respuesta educativa a la diversidad. Como bien sabemos, en el aula es el lugar donde se producen la mayoría de los aprendizajes, y esta se debe adecuar a los alumnos. Indicadores para adecuar la programación de aula a la diversidad en los objetivos y contenidos. Concretar y priorizar los objetivos y los contenidos expresados para el curso o el ciclo, señalando los mínimos en cada unidad. Priorizar los objetivos y contenidos en base a su importancia para futuros aprendizajes, funcionalidad, aplicación y práctica. Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capacidades, por ejemplo, dando prioridad a los contenidos procedimentales, ya que de lo teórico llevar a la práctica. Proveer la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización de objetivos y contenidos para afianzar los aprendizajes. En las actividades de enseñanza-aprendizaje se debe diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido y actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos. Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos, gran grupo, pequeño grupo o individual. En la metodología, tener en cuenta la disposición y el agrupamiento de los alumnos en el aula, plantear sesiones donde se alterne la explicación de la teoría con la realización de los ejercicios. En la evaluación se debe realizar una evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza. Esto antes de empezar cualquier clase, ¿verdad? Se hace para conocer el nivel, para saber el nivel de conocimiento del grupo, para así poder enfocarse más en lo que falta, ¿verdad? Introducir la evaluación del contexto aula, evaluación continua valorando el trabajo diario, el interés y la participación. Concretar y facilitar los contenidos mínimos que deben estudiar, utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos. Medidas extraordinarias. A pesar de la finalidad del sistema educativo, existen todavía muchos alumnos que no alcanzan los objetivos mínimos planteados, ya sea por diferentes causas, como por ejemplo que necesitan un método de enseñanza distinto, ya sea porque tenga alguna discapacidad física o intelectual. Algunas de las medidas pueden ser permanencia de un año más, el famoso repetir el curso, reducción de un año para alumnos con sobredotación intelectual, plan de compensación educativa, aula de enlace para alumnos con desconocimiento del lenguaje española o con escolarización irregular, adaptaciones curriculares al acceso del currículo para alumnos con NEE por discapacidad motora, visual o auditiva, servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias para alumnos que deben permanecer por enfermedad a un centro hospitalario y programas de garantía social para aquellos alumnos que han podido titular. Como conclusión, hace más de 15 años que apareció el término de alumnos con necesidades educativas especiales, y hoy por hoy eso está más vigente que nunca, porque como bien sabemos, cada vez hay más, hay más diversidad en el aula. Nos vamos a estar encontrando diversos casos de alumnos que necesitan un tipo de enseñanza diferente a los cuales debemos adaptarnos. Hasta ahí nuestro tema. Muchas gracias.